Hola, buenos días, buenas tardes. Les damos la bienvenida. Vamos a iniciar una nueva actividad de este ciclo de teleclínicas de ECO, de COVID prolongado y otras condiciones posinfecciosas. Este es un programa de ECO para América del Sur desde la Universidad de la República en Uruguay. Y hoy tenemos una actividad muy especial. Compartimos la instancia junto con nosotros coordinadores y vamos a abordar hoy hepatitis C, si podemos curarla, por qué no la hemos eliminado, y para eso tenemos a un invitado muy especial. Contamos con la presencia del doctor Jorge Mera de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, que es un honor recibirlo hoy acá y que nos va a dar una exposición inicial para luego poder hacer una instancia de intercambio. Les recordamos a todos mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hagan uso de la palabra, y levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat para la comunicación. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida. Es una alegría compartir esta nueva instancia. Bienvenido, doctor Mera. Profesor Cohen. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge Mera, otra vez por estar con nosotros. Son muchos años que está siempre colaborando con el equipo uruguayo. Y bueno, y también hacer un comentario que hoy nos vuelve a acompañar Nelia Hernández. Nelia es profesora agregada de la Cátedra de Gastroenterología y además de eso, en este momento es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Enfermedades del Hígado. Pero mucho más que esto, y ahí donde está sentada ahora, exactamente en agosto del año 2014, hace 12 años, estaba también sentada empezando la primera clínica ECO en la historia del Uruguay y de Latinoamérica. Así que para mí es un día de mucha emoción hoy y tiene además el significado obvio de los aportes que va a hacer ella como comentarios, como comentarista de la conferencia de Jorge, que nos acompañe hoy es como estar prendiendo una velita de una torta que tenga 12 velitas y que Nelia sea la protagonista. Así que muchas gracias, Nelia, y muchas gracias a todos y adelante entonces con la primera parte de la actividad que sería la charla de Jorge. Bueno, muchas gracias, gracias a todos por la invitación. Sí, es un placer para mí estar acá. Ya creo que es el tercer año consecutivo. He dado presentaciones de COVID prolongado anteriormente, pero esta vez me dijeron elegir un tema que no sea COVID prolongado, sea una enfermedad viral crónica. Y bueno, la única que yo tengo mucha experiencia más allá de HIV es hepatitis C. Así que por eso les ofrecí este tema y lo aceptaron. Y bueno, qué coincidencia que hoy es justo un aniversario del proyecto ECO para ustedes, así que bueno, doble honor estar acá con ustedes. Bueno, como mencionó Henry, el título es: si podemos curarla, ¿por qué no la hemos podido eliminar, por lo menos en gran parte del mundo? Esta es una declaración de sesgo inconsciente. El lenguaje evoluciona y hay veces que uno menciona palabras que por ahí pueden ser ofensivas o estigmatizantes, pero obviamente no son a propósito. Si llegan a notar algo que también depende mucho de las culturas locales, por favor avísenme. Yo para la próxima presentación lo voy a mejorar. En conflictos de interés, yo soy investigador principal de muchos programas en la Nación Cherokee que están sustentados por la industria farmacéutica, y yo no soy más speaker de AbbVie, pero lo era y tengo que reportarlo por 3 años, pero sí soy speaker de CEPI. La agenda va a consistir en algunos conceptos básicos, criterios y definiciones de eliminación de hepatitis C, una actualización de un reporte de la OMS sobre hepatitis C a nivel mundial. Después voy a enfocarme un poquito en la experiencia Cherokee, como para darles un contexto de los problemas que nosotros nos enfrentamos en la eliminación, que creo que probablemente la compartan muchas áreas donde la adicción endovenosa de drogas es el principal motor que mantiene la epidemia y las lecciones aprendidas. Entonces, en primer lugar, quería brevemente repasar qué criterios tiene que tener una enfermedad infecciosa o una enfermedad no necesariamente infecciosa, pero aquí estamos hablando de hepatitis C,
para poder decir yo esta enfermedad la puedo eliminar. La definición en general es una que la infección no tiene que tener un reservorio no humano y que no se multiplique en el medio ambiente. Y en el caso de la hepatitis C eso se cumple porque no hay reservorio no humano, más es un virus muy difícil de cultivar fuera, inclusive en animales. Eso solo se hace in vitro a nivel celular. Tienen que existir herramientas simples y precisas para el diagnóstico y en hepatitis C las tenemos serología, tenemos PCR que nos confirma un diagnóstico de infección. Tienen que haber intervenciones prácticas para interrumpir la transmisión y en el caso de hepatitis C tenemos 3. El tratamiento como prevención, vale decir, tratar a un paciente, eliminar el virus de su cuerpo y ese paciente no puede transmitir más ya la infección a otra persona. Programas de acceso a jeringas estériles en aquellos lugares donde la epidemia es activa por el uso de drogas ilícitas endovenosas. Y tratamiento asistido con medicamentos. A esto me refiero el tratamiento de la adicción a opiáceos o a otros medicamentos en donde hay fármacos que pueden ayudar a los pacientes a no depender de esta adicción. Y por último, la infección puede ser erradicada del huésped y en hepatitis C, como ustedes saben, tenemos tratamiento farmacológico que es muy efectivo, que cura más del 95% de los pacientes que son tratados. Y en realidad, si uno cuenta todos aquellos que cumplieron tratamiento, es el 99%. O sea que la hepatitis C es una enfermedad que se puede eliminar. La OMS ha emitido ciertos parámetros y objetivos para la eliminación de hepatitis C. Uno de ellos es reducción de la incidencia de la enfermedad, disminución del 90% de nuevas infecciones del virus de hepatitis C. Todo esto se compara con los datos locales que ustedes tengan, por ejemplo, si es en el Uruguay, del año 2015. Cualquier dato de incidencia que tuvieron en el año 2015, para el año 2030 hay que reducir esto en un 90%. Después una reducción de la mortalidad del 65%, también comparado con el 2015, y que el 80% de las personas que se hayan diagnosticado una hepatitis C hayan sido tratadas o estén recibiendo tratamiento. Estos son los parámetros que aparte los ha adoptado el CDC, lo ha adoptado la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos y son los parámetros que yo creería que la mayor parte del mundo ha adoptado con algunas quizás leves modificaciones. Lo otro que quería aclarar es un poco de semántica, pero es importante tenerlo en cuenta. Estas son las 3 definiciones de lo que es control de una enfermedad infecciosa, eliminación y erradicación. Y el control es la reducción en la incidencia, prevalencia y morbilidad a un nivel localmente aceptable. Por ejemplo, si ustedes tienen una incidencia, supongamos, estoy inventando, o una prevalencia del 30%, dicen, bueno, yo quiero bajarlo al 2%, esa es mi meta, eso sería aceptable, no es un peligro para la salud pública, esa sería la meta de un control. Eliminación es la reducción a 0 de la incidencia en un área geográfica limitada. Mejor ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, decimos el sarampión está eliminado acá, es porque en esta área geográfica no hay ningún caso de sarampión. Y la erradicación es cuando uno logra la incidencia 0, pero a nivel global. Mejor ejemplo es la viruela, donde no hay más viruela en todo el mundo desde que se erradicó varias décadas atrás. Ahora, si bien en el caso de hepatitis C decimos eliminación, en realidad lo que estamos diciendo es control. La OMS creo que ha adoptado la palabra eliminación como para darle un poquito más de suceso cuando uno lo logre, pero cuando uno se fija en la definición, hace un llamado a eliminar la hepatitis C como amenaza para la salud pública a nivel mundial para el 2030, y eso en realidad sería control, porque no es que está pidiendo que uno llegue a 0, sino que lo lleve a niveles bajos. Bueno, ¿cómo uno logra cumplir con estos objetivos? Con el objetivo de disminuir la morbimortalidad, hay que enfocarse en tratar a aquellas personas que lleven mucho tiempo infectadas, que son las que van a desarrollar cirrosis y las complicaciones de la cirrosis o algunas otras enfermedades extrahepáticas que pueden ser severas.
Y en Estados Unidos se adoptó hace el año 2012 de hacer tamizaje en aquellas personas que habían nacido entre el año 1945 y 65, porque ellas eran las que llevaban más tiempo infectadas. O cualquier persona en realidad que lleve por lo menos unos 20 años de infección o menos años si tienen comorbilidades que pueden acelerar la fibrosis hepática y llevar al paciente a cirrosis. O sea, si uno se focaliza en este grupo de personas con infecciones de larga data, va a mejorar la morbimortalidad. Ahora, si uno quiere bajar la incidencia, tiene que atacar el punto donde se está transmitiendo la infección en la comunidad. En el caso de Estados Unidos, el motor que lleva la epidemia es la inyección endovenosa de drogas y compartir jeringas y parafernalia contaminada con el virus de hepatitis C. Entonces, en el caso de Estados Unidos y también de muchos países europeos y algunos latinoamericanos, hay que enfocarse en las personas que están inyectando drogas para poder proveerlas de tratamientos efectivos, así no se inyectan o por lo menos no comparten jeringas contaminadas con otras personas, y ese sería el mecanismo. En aquellos países como Egipto, donde la epidemia fue un problema de control de infecciones a nivel médico, el enfoque va a ser un poquito distinto, va a ser mejorar el control de infecciones en el uso de jeringas a nivel hospitalario, ¿no? En los tratamientos médicos habituales, asegurarse que los bancos de sangre estén controlados, como fue en el caso de la República de Georgia, y enfocarse, digamos, en el foco de transmisión de la epidemia en ese país en particular. En Estados Unidos es el uso endovenoso de drogas. Y también es un punto que no hay que descuidar, no es el más importante, pero hay transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres y enfocar en actividades preventivas y de tamizaje y tratamiento rápido en ese grupo de pacientes también es importante. Este es un reporte de la OMS del 2026. Quiero aclarar que los datos son la mayoría del 2024 y algunos del 2021. No son fresquitos, pero es lo mejor que hay. Y esto es a nivel global, donde se ve cuál es el indicador que se ha medido y cuál es la meta acá a la derecha y dónde estamos a nivel mundial. Entonces, porcentaje de personas con infección diagnosticada de hepatitis C a nivel global es solo el 36%. Porcentaje de personas que han recibido tratamiento, o sea, diagnosticadas y que han recibido tratamiento, solo el 20%, y ustedes ven acá que la meta es el 80%. El número de agujas y jeringas distribuidas por persona que se inyectan drogas, que se calcula que debe ser 300 por año por persona que se inyecta drogas, es solo el 35% lo ha logrado. Porcentaje de unidades de sangre donadas analizadas para enfermedades transmitidas por sangre, eso está mucho mejor, o sea, se llega a 98%. Y también el control de infecciones, esterilización adecuada de equipos y reuso de equipos a nivel médico también se ha logrado en un 96%. No llega al 100%, pero ahí los logros han sido un poquito más importantes que en los primeros tres que les mostré. Cuando uno ve incidencia y mortalidad de hepatitis C a nivel global, sí me llamó la atención que si uno se fija en el gráfico de la izquierda, en la región de las Américas, y obviamente acá está América desde Canadá hasta Tierra del Fuego, o sea que está incluida Estados Unidos, y a veces la epidemiología no es idéntica a otros países de las Américas, pero la incidencia está aumentando. Esto les puedo garantizar que en Estados Unidos es verdad. Acá la incidencia aumentó en los últimos 3 o 4 años por diversos factores que podemos discutir al final, pero si ustedes se fijan en el resto del mundo, la incidencia está estable o está bajando, o sea que hay algo en las Américas que no estamos haciendo bien. Cuando vemos mortalidad, acá ven el mapa mundial, cuanto más oscuro es el verde, más mortalidad hay en relación a hepatitis C. Y vemos que es heterogéneo en las Américas. Argentina, Colombia tienen, parece, mortalidades más altas que otros países. Yo no sé si es una cuestión de cómo reportan los datos o refleja la realidad, pero es lo que la OMS está reportando. Y cuando vemos a la cascada de cuidado para hepatitis C, acá en el gráfico de la izquierda, las 3 columnas, la primera marca las pacientes que tienen una infección por hepatitis C, la segunda es los pacientes que han sido diagnosticados y después la tercera los pacientes que han sido tratados. Y ustedes verán que hay un gap importante entre los que posiblemente estén infectados y diagnosticadas. O sea que hay que hacer el tamizaje, hay que mejorarlo, y después, una vez que se diagnostican a los pacientes,
el tratamiento tampoco, no todo el mundo está tratado. Y si uno agarra el mapa, la cascada de Estados Unidos es peor que esta porque 1 de 4 personas han sido tratadas en Estados Unidos, 1 de 6 personas, dependiendo del grupo que uno esté mirando. O sea que acá no es muy efectivo el tratamiento de personas que ya están infectadas en Estados Unidos. Y a la derecha son los países que tienen guías. A mí me sorprendió esto un poco, no sé si es falta de datos, pero ellos reportan que, por ejemplo, Argentina, Chile, y ustedes me dirán, porque ustedes conocen la región mejor que yo, no tienen guías ni siquiera a nivel nacional. Yo creí que Argentina tenía guías, pero bueno, eso es porque soy argentino y creo que deberían tener guías, pero no porque tuvieran ningún dato objetivo. Y bueno, ustedes como eran Uruguay, Brasil, Perú y todos los otros países tienen guías ya sea nacionales o básicamente Latinoamérica son nacionales y en Estados Unidos. Eso me llama la atención que no diga datas. Bueno, no hay un programa nacional activo en Estados Unidos, pero sí hay guías. Así que habría que ver cómo la OMS ha tomado estos datos. Bueno, cómo está el mundo en la eliminación de hepatitis C? Y acá a la derecha primero quiero enfocarme en la Organización Mundial de la Salud, que le da categorías a los países según el éxito en los programas de eliminación de hepatitis C y le da una categoría de oro, plata y bronce, y está en relación a las metas que van cumpliendo en cuanto a diagnóstico, tratamiento y a la distribución de jeringas en pacientes que se inyectan drogas. Y si ustedes se fijan que los países que han cumplido con las metas, o por lo menos van en vías de cumplimiento de las metas de diagnóstico y tratamiento, solo hay 5 países que tienen la categoría dorada, que es Egipto, la República de Georgia, Japón, Noruega y Ruanda. Y cuando uno va a incluir todas las categorías, la distribución de jeringas y agujas, solo Egipto y Noruega son los que tienen la medalla de oro, digamos así, y después viene Australia, España y la República de Georgia les siguen. En resumen, si ustedes se fijan en el mapa de la izquierda, todo lo que está en verde son países que están en un camino adecuado para llegar a eliminación en el año 2030, y todo lo que está en rojo quiere decir que no está adecuado, y lo que ellos han puesto en amarillo es que hay un plan para lograrlo. Y ustedes verán que la mayor parte del planeta está en rojo, o sea que no estamos haciendo un buen trabajo en lo que hace eliminación a nivel global, si bien hay algunos países que tienen mejores programas que otros. Yo quería recalcar acá 4 países que son distintas la epidemiología de hepatitis C en cada uno, pero que han logrado éxitos importantes en lo que es el tamizaje y el tratamiento. Egipto, la clave de Egipto es que Egipto consiguió antivirales a precios muy bajos y tiene diagnóstico en el punto de atención usando PCR a nivel de donde están los pacientes. Y eso es la clave para el programa de eliminación de hepatitis C. Uno tiene que tener tratamientos disponibles rápido y tiene que tener métodos diagnósticos rápidos sin que el paciente tenga que esperar semanas o meses para saber si hay que tratarlo, o para tratarlo una vez que uno sabe que hay que tratarlo, pero no tiene el medicamento disponible. La República de Georgia fue la primera que lanzó un programa de eliminación a nivel global en el año 2015. Ha logrado el tamizaje del 80% de los adultos y ha tratado a más de 80.000 personas. Y básicamente el programa de ellos también contó con un apoyo de Gilead, que les dio medicación gratuita, y ellos implementaron las pruebas de diagnóstico rápido apenas aparecieron en el mercado. O sea, la PCR en el punto de atención. Ruanda fue el primer país subsahariano que lanzó un programa de hepatitis C, también ha tenido un buen progreso. Y Australia, yo les diría que tiene un programa muy avanzado, y también ellos cuentan con, no medicamentos a bajo costo, pero el gobierno compró los medicamentos y los hace accesible a toda la población. Y tienen programas de distribución de agujas y tratamiento de personas que se inyectan drogas al alcance de la mayoría de los pacientes. O sea que acá la clave, si uno empieza a ver por qué tienen éxito estos países: una, porque tienen medicamentos al alcance de todos; segundo, porque tienen diagnóstico en el punto de atención; y tercero, porque tienen un buen programa de ayuda a aquellos pacientes que tienen
problemas con el uso de sustancias, especialmente inyección endovenosa de drogas. Entonces acá es un resumen de lo que les acabo de decir. Hay un compromiso político fuerte de cada país en la eliminación de hepatitis C. Tienen un diagnóstico simplificado y descentralizado. El precio es accesible de los medicamentos. Hay buenos programas de reducción de daños. Y todos estos países han logrado seguridad transfusional. Una cosa que me olvidé en Georgia, ese era uno de los problemas, que los bancos de sangre eran privados, no estaban bien controlados y ellos lograron hacer un buen control de los bancos de sangre. Y acá están las estrategias que cada uno aportó y como verán son un poco distintas. Por ejemplo, en Australia la epidemia la mantiene y la gatilla el uso de drogas, entonces ellos se enfocaron mucho en ese problema. En Egipto era más seguridad transfusional y control de infecciones a nivel de hospitalarios, que usaban por ahí jeringas, las usaban múltiples veces y eso era uno de los motivos que se cree que la epidemia llegó a los niveles que llegó. Y en Islandia, que tiene poblaciones más pequeñas, se concentraron en esas poblaciones y en la búsqueda activa de casos, como hacemos con COVID, por ejemplo, cuando teníamos la pandemia de contacto de casos para ver quién había compartido jeringas con quién y entonces ahí buscaban a todos los usuarios de jeringas que podrían estar infectados. Y entonces en la estrategia de eliminación, lo vuelvo a repetir, perdón la repetición, pero es importante, es hacer un tamizaje universal, tratamiento como prevención, reducción de daños en aquellos países donde ese es el problema que mantiene la epidemia viva. Y lo más importante, creo yo, es el alcance comunitario. No esperar que el paciente llegue al sanatorio o a la clínica, sino tratar obviamente a los pacientes que llegan, pero ir a buscar en la comunidad aquellos pacientes que por algún motivo no llegan a la clínica, pero tienen la infección y es mejor tratarlas en la comunidad. Bueno, brevemente les voy a comentar el programa de la Nación Cherokee. La Nación Cherokee es una de las 480 tribus de Estados Unidos, es la tribu más grande, tiene casi 500,000 de personas indígenas que la componen. Está en el estado de Oklahoma, que queda al sur de los Estados Unidos, por arriba del estado de Texas. Y acá la Nación Cherokee es en el noreste de Oklahoma, y si bien son 14 condados, tiene el tamaño de algunos de los estados del noreste de Estados Unidos, como Maine. El programa tuvo 3 fases, no porque se programaron de esa manera, sino porque así evolucionaron y retrospectivamente nos dimos cuenta que fueron las 3 fases por las cuales hemos pasado. Uno fue construyendo la base de tratamiento de hepatitis C, que fue del año 2012 al 15. El segundo fue la implementación formal de un programa de eliminación y la fase 3 fue paramos un poquito la pelota y dijimos tenemos que repensar esto porque hay cosas que no están funcionando. Y las fases del 2012 al 2015, que fue la fase de expansión del tamizaje y fuerza laboral, básicamente implementamos las guías que habían en ese momento, que era hacer tamizaje a todos los que habían nacido, todas aquellas personas nacidas entre el año 1945 y 65. Acá a la izquierda pueden ver cómo el tamizaje se incrementó drásticamente. De 5% de personas tamizadas en 2 años pasamos a tener 42% de las personas que habían tenido una prueba de hepatitis C. Y hoy por hoy, esto fue hace ya muchos años, tenemos más del 90% de la población cherokee ha recibido por lo menos una prueba de hepatitis C, aquellos que tienen 18 años o mayores. Y después, bueno, haciendo honor al día festivo de ustedes, que es la celebración de su programa ECO. ECO fue lo que nosotros nos ayudó a poder entrenar a otros profesionales de la salud que no sean especialistas en el manejo de hepatitis C. Y inicialmente en esos primeros años, al principio yo era el único que trataba de hepatitis C y después pasamos a tener un grupo de 7 entre médicos, enfermeros practicantes y farmacéuticos que trataban hepatitis C. Y en este gráfico ustedes pueden ver el aumento acumulativo de pacientes tratados una vez que lanzamos el proyecto ECO. La fase 2 fue básicamente largar un programa de eliminación formalmente, con objetivos claros, basados en ese momento. La OMS no había largado los objetivos, que les largaron un año después, así que nosotros hicimos los nuestros, que eran muy parecidos a los de la OMS en porcentajes. Y acá lo clave fue, tuvimos alianzas con el CDC, el Departamento de Salud, universidades,
fundación privada, en este caso fue Gilead, que nos aportó dinero para alargar el programa, pero no para medicamentos. Se cambió a tamizaje universal. En vez de tamizar a personas que habían nacido en ciertos años, dijimos todo aquellos que sean más de 18 años. Creo que usamos 20 años inicialmente el corte, más de 20 años van a recibir se les va a ofrecer una prueba de hepatitis C, que esto fue 5 años antes que el CDC lo lanzara como una recomendación. Y con el programa ECO teníamos 34 prescriptores de antivirales para pacientes con hepatitis C, y también eran una mezcla de médicos, farmacéuticos y enfermeros especializados. Y los resultados, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí el tamizaje fue muy exitoso, especialmente cuando nosotros no solo ofrecíamos la prueba, sino que cada persona que se sacaba sangre por cualquier motivo, si tenían el consentimiento informado que autorizaba a que lo testeáramos para HIV o hepatitis C, nosotros le hacíamos una prueba de hepatitis C a ese tubo de sangre o al tubo de sangre de serología, y con eso logramos, con el tamizaje universal y usando cualquier extracción de sangre por cualquier motivo, digamos, paciente entraba para hacerse un hematocrito o una creatinina, le sacaban sangre, si tenían el consentimiento, nosotros le agregamos la prueba de hepatitis C, aumentamos de 500 pacientes por mes a casi 3.000 pacientes por mes siendo tamizados para hepatitis C. Y después, bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno va testeando muchos pacientes y va bajando la población que necesita ser testeada, y eso es por eso que empieza a bajar un poquito la cantidad. Y acá abajo lo que nos llamó la atención, que el 67% de los pacientes que nosotros diagnosticábamos los hacíamos en el servicio de emergencias. Y eso fue un abrir de ojos, de decir, ok, algo está pasando, ¿por qué están concentrados acá estos pacientes? Y cuando hicimos nuestra cascada de atención, lo que observamos es que, pese a que el tamizaje era muy exitoso, acá en la primera columna son los pacientes que tienen un diagnóstico de hepatitis C, solo el 39% iniciaba tratamiento. O sea, en la cascada iban quedando, al 14% no lo podíamos hacer ver por una persona que podía prescribir medicamentos, y después perdíamos el resto, aún siendo evaluados, no venían a buscar los medicamentos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que esto es un 40% de los pacientes, y si bien el tratamiento antiviral cura más del 95%, el programa de eliminación es ahora una pregunta de acceso y no de eficacia terapéutica. O sea, nos dimos cuenta que el 40% de los pacientes no se quedaban o no venían para el tratamiento. Entonces, cuando empezamos a explorar barreras, nos dimos cuenta que muchos de ellos no tenían teléfono, tenían vivienda inestable, muchos tenían, 27% habían estado presos en cárceles. En Estados Unidos está la prisión y la cárcel. La cárcel es transitoria, donde uno puede ser liberado o puede ir a prisión, pero en ese lugar es donde habían estado la mayoría, en cárceles. Tenían que esperar semanas para que los antivirales fueran aprobados. La mayoría venían al servicio de urgencia, donde eran diagnosticados, pero ahí no eran tratados. Entonces el diagnóstico era después de la visita y no podíamos encontrar a esos pacientes. O los pacientes tenían problemas con drogas, que eso era un problema grave, y sus prioridades no era tratarse la hepatitis C, sino ir a buscar droga. Y eso es lo que generaba el problema. Entonces nos dimos cuenta que estábamos enfocando la hepatitis C como una epidemia y no como una sindemia. Entonces ahí donde reconocimos, bueno, acá tenemos que, si no abordamos todos los otros factores, los factores determinantes de la salud, especialmente el uso de drogas, no vamos a poder lograr eliminar la hepatitis C en la manera que estamos enfocando el programa. Esto lo definimos como una sindemia impulsada por factores de riesgo interconectados, trastornos por uso de sustancias, estigma asociado no solo a la adicción, sino estigma asociado a la enfermedad infecciosa, y acceso reducido a servicios culturalmente apropiados y oportunos para estos pacientes. Y nos dimos cuenta que no podíamos pensar que con solo tratamiento íbamos a lograr eliminar esta enfermedad en la nación Cherokee, porque teníamos que también abordar el problema del uso de drogas. Entonces empezamos a explorar si podíamos tener un programa de servicio de jeringas, empezamos a ir a los albergues para personas sin hogar en la reservación. Empezamos a incorporar gente que había tenido experiencia con drogas, pero ya se había recuperado, para que nos ayudara a conectarnos con esas personas que estaban
inyectándose drogas, y también empezamos a explorar si podíamos meternos en el sistema carcelario para testear. Cada uno tiene sus bemoles y podría darles una presentación en todas las barreras de cada uno de estos lugares, pero se los comento brevemente y si hay una pregunta yo después encantado la respondo. Y hicimos contratamos a un grupo que hace modelos matemáticos. La pregunta era, ¿podemos eliminar la hepatitis C sin tener un programa de uso de jeringas, de darle jeringas estériles a los pacientes que se inyectan drogas? Y la respuesta era no. Si nosotros no implementamos uso de jeringas, o sea, provisión de jeringas para aquellos que se están inyectando drogas, ven la línea negra, para el año 2030 no íbamos a llegar a bajar la incidencia, pero si implementábamos un programa de distribución de jeringas estériles que iba a cortar la incidencia, entonces ahí es la línea verde que ustedes ven acá, donde sí la incidencia se podía disminuir a través de esa implementación. Lamentablemente eran ilegales estos programas en Oklahoma, pero se legalizaron en el año 2023. Y cuando uno ve la literatura y revisamos la literatura, habían múltiples barreras que muy parecidas, les muestro acá, a lo que es los factores que rigen la sindemia, factores estructurales, factores sociales y factores conductuales. Y entonces acá ustedes ven todas las barreras que estaban ya publicadas, y para darles algunos ejemplos, los pacientes que se inyectaban drogas, solo 11% de aquellos que tenían hepatitis C habían sido tratados, comparado con pacientes que no se inyectaban drogas y tenían hepatitis C. Lo mismo con salud mental, pacientes con depresión grave que tenían hepatitis C, solo el 40% habían sido tratados, comparados con los que no tenían depresión. Y después, si me voy a disparidades raciales, a personas sin hogar o que están en las cárceles, vamos a ver que toda esta población tiene mucho menores chances de haber recibido tratamiento para hepatitis C que los pacientes que no sufren, no padecen de estas situaciones o enfermedades. Entonces, ahí fue la fase 3 donde dijimos, tenemos que repensar esto. Acá a la izquierda ustedes van a ver cómo funcionaba nuestro programa. O sea, nosotros esperábamos a los pacientes en la clínica que vinieran a la clínica, me refiero al consultorio, ¿no? A la parte ambulatoria. Esperábamos que el paciente viniera, lo testeábamos, si era positivo, teníamos un equipo multidisciplinario para tratarlo, iniciábamos el tratamiento y le dábamos el apoyo que podíamos darle a ese paciente, pero nosotros no salíamos fuera del consultorio. Entonces empezamos a decir, bueno, tenemos que ir a programas de servicios de jeringas, que en ese año, en el año 23, se inauguró el primero en la Nación Cherokee. Tenemos que ir a los albergues sin hogar, tenemos que intentar ir a las cárceles y contratar gente con experiencia de vida en el uso de inyección de drogas para que nos ayude a conectarnos con estas poblaciones. O sea, de una atención centrada en la clínica, estrategias de eliminación en la comunidad. Y es lo que hicimos, conseguimos una unidad móvil, incorporamos el RNA de hepatitis C que se hace en el momento, en una hora tenemos el resultado, y como lo abordamos como una sindemia, empezamos a usar anticuerpos de detección rápida para HIV y para sífilis y también para hepatitis C. Y empezamos, los objetivos eran los que les mencioné recién, todos estos lugares. Y hasta la fecha llevábamos 900 pacientes enrolados en un tratamiento farmacológico para uso de sustancias. Básicamente estoy hablando de metadona o buprenorfina para aquellos que están adictos a los opiáceos. Y tenemos 1.400 clientes enrolados en el programa de servicio de jeringa, donde los pacientes vienen, le damos jeringas estériles, le damos equipos para que preparen las drogas y les enseñamos cómo inyectarse en la manera más segura posible. Y también les ofrecemos servicios de psicológicos y psiquiátricos si ellos están interesados en entrar en un programa de atención. Hicimos una encuesta a ver qué opinaban los pacientes. Estos son pacientes donde íbamos al centro donde se distribuían las jeringas con una unidad móvil, y en la puerta les ofrecíamos ser testeados. Al principio no muchos querían ser testeados para estas enfermedades, era un poquito estigmatizante, y lo que vimos es que muchos de ellos tenían problemas de transporte, entonces no podían estar mucho tiempo en el lugar y no tenían tiempo para ser testeados. Otros tenían vergüenza o sentían estigmas si eran testeados para esas enfermedades en particular, otros incómodos, otros creían que iba a ser costoso, etc. Pero cuando les preguntamos qué harían
¿Qué es lo que les motivaría a testearse? La mayoría respondió, el 80%, que si le damos una tarjeta, un gift card, ellos aceptarían ser testeados. Y eso es lo que implementamos. Empezamos a dar tarjetas de regalo de $10 o de $20 y logramos que la mayoría de los pacientes se testeen. Y estos son dos estudios que brevemente, básicamente estos dos estudios fueron estudios randomizados, no son en la Nación Cherokee, son afuera, pero en Estados Unidos, donde hicieron lo que estábamos haciendo nosotros, ir a los lugares, testear a los pacientes y ofrecerles tratamiento, y ellos vieron que el 93% de los pacientes que usaban drogas, pero que uno iba al lugar, empezaban a testearlos, empezaban el tratamiento de hepatitis C, comparado con 27% donde eran aquellos pacientes que uno refería a la clínica para que los tratara. Y lo mismo este otro estudio que se llama Ensayo de Atención Accesible, también encontró que diagnosticando y tratando a los pacientes donde están es mucho más factible que empiecen tratamiento. Y en la Nación Cherokee nosotros logramos que si bien los números son bajos, que los 75% de los pacientes nativos, o sea, indígenas, que estaban en el centro de jeringas, empezaran tratamiento dentro de las 24 o 48 horas, comparado con aquellos que no eran nativos, que nosotros no podíamos tratar y los teníamos que derivar a otro lado, y lamentablemente ninguno de ellos, 0%, logró iniciar el tratamiento porque el lugar de tratamiento le quedaba casi a 100 kilómetros de distancia. En cambio, nosotros lo podíamos tratar ahí en el lugar. Este es un estudio que muestra la importancia de empezar a tratar en las cárceles, y les cuento como novedad que nosotros empezamos hace 2 semanas en una cárcel y hemos encontrado el 20% de los pacientes positivos para hepatitis C en cuanto a RNA y 30% positivo para sífilis. Así que hemos empezado a tratar y todos lo hemos logrado empezar el tratamiento iniciando en la cárcel. Así que yo creo que en la cárcel va a ser el lugar más importante de capturar a estos pacientes que están encarcelados por el uso de drogas. Entonces, no es que están encarcelados por crímenes violentos. Y bueno, eso es una falla del sistema acá, pero es la realidad. Entonces, yendo a donde están estos pacientes, creemos que va a ser mejor. Entonces, las lecciones aprendidas en estos 10 años son compartidas por aquellos países que han tenido éxitos en la eliminación de hepatitis C. Una es el tamizaje universal. Dos es el desarrollo de la fuerza laboral, que nosotros logramos a través del proyecto ECO, donde tenemos en este momento casi 40 entre farmacéuticas, enfermeros y médicos tratando hepatitis C en la reservación Cherokee. El alcance comunitario es crítico, especialmente cuando la epidemia está liderada por el uso de drogas endovenosas, porque la mayoría de estos pacientes no van a venir al consultorio, hay que ir a buscarlos donde estén. La reducción de daños, me refiero al uso de buprenorfina o metadona, de jeringas estériles para los pacientes que usan drogas, y diagnóstico y tratamiento en el lugar de atención. Eso va a ser crítico para la eliminación. Y como me dijo un anciano indígena de la Nación Cherokee, si tratas a las personas con respeto, reconoces su situación y las escuchás, vas a tener mucho más éxito en tu programa. Y eso es lo que hemos venido implementando en los últimos años. Y para finalizar, estos son fotos de nuestros equipos de los Cherokee con la unidad móvil, que a veces van en unidad móvil y dentro de la unidad tenemos la PCR para hepatitis C y tratamos a los que tienen un consultorio acá adentro para ver pacientes, y en lugares donde no podemos llevar la unidad móvil ponemos carpas y ahí armamos los consultorios ambulatorios donde estén los pacientes y los tratamos ahí. Y sí quiero mencionarles esta frase que me la dijo un médico australiano cuando yo estuve en Australia hace varios años: las metas de tamizaje, tratamiento y curación deben apuntar al 100%. De lo contrario, los más vulnerables corren el riesgo de ser olvidados. Y esto es muy cierto. Si uno usa las reglas de la OMS del 90%, el 10% que no van a ser tamizados son aquellos que viven en la calle, no tienen acceso a casa, no tienen acceso a salud. Y en realidad, si bien es más difícil apuntar al 100%, eso debería ser el objetivo. Y ese es el objetivo que nosotros le inculcamos a todos estos chicos que van a la comunidad a diagnosticar y tratar pacientes. Bueno, perdónenme que me extendí más de lo debido, pero voy a parar acá y si hay alguna pregunta, encantado responderla.
Muchísimas gracias, Jorge. La verdad que excelente la presentación y la experiencia, impresionante. Felicitaciones. Y bueno, creo que mi idea hoy más que nada es moderar porque tenemos colegas con mucha experticia en el área que probablemente quieran hacer alguna precisión. Si no, yo tengo cosas. Venimos de estar trabajando en la parte de eliminación, así que Pro- Propongo darle la palabra a Nelia primero, como hepatóloga experta, y después siguen ustedes, o seguimos, no sé, está Carolina también, los chicos jóvenes, que nos encantaría que participaran. Tenemos todavía unos cuantos minutos, sí que adelante. Gracias. Bueno, gracias. Me uno a las palabras de Mariana porque quiero felicitar la presentación y también felicitar la experiencia, ¿no? Porque es de donde uno más aprende, cuando empieza a ver y cuando empieza a escuchar lo que otros ya hicieron. Así que me uno a esas palabras y plantear que uno lo ve ahí y yo me paro del otro lado y lo difícil que es, ¿no? Lo difícil que es pensarlo, lo difícil que es ejecutarlo, ni que hablar, y lo difícil que es adaptarlo a la realidad de cada país, porque creo que ahí es un desafío muy importante. En primer lugar, conocerla, porque podemos hablar de lo que hacemos, pero conocer la realidad de lo que está pasando es para mí el primer paso, e implementar después las ideas e implementar un plan. Y si hablamos de Uruguay, podemos discutir porque nosotros manejamos lo que tenemos de esa realidad, pero cuando pienso en Latinoamérica, pienso en una enorme heterogeneidad. Es tan difícil armar un plan o armar una idea que le cierre a todos. Cada uno tiene que en su lugar conocer y generar, y es completamente diferente. Entonces, Jorge, yo ahí quería, si te parece que amerita alguna consideración a ese respecto, ¿no? A que cada uno eventualmente conoce su realidad para poder implementar un plan, pero qué enormes diferencias tenemos en países limítrofes a veces. No, seguro, eso es muy importante lo que decís y es la realidad. Y Y yo creo que lo que hay que, digamos, inclusive la epidemiología puede llegar a ser distinta en cada país. En algunos países puede estar predominando la inyección de droga endovenosa como el factor que está generando y manteniendo la epidemia. En otros puede ser que los bancos de sangre no estén bien controlados. O puede ser que la actividad de control de infecciones, como en Egipto, de hospitales o centros ambulatorios, no se esté utilizando bien el equipamiento y con eso se genera la transmisión. Por eso hay que definir qué es lo que está generando la epidemia, qué es lo que generó la epidemia y qué mantiene la epidemia en esta región en particular. Y que a veces dentro de un mismo país puede haber regiones con distintos matices. Eso es lo que creo que hay que identificar. Y después adaptar los planes a esa realidad con la realidad de los recursos, porque acá lo clave es tener medicación de fácil acceso, que no es fácil, y en segundo lugar es tener pruebas de tamizaje no solo en los centros de salud, pero en la que uno puede ir a la comunidad, que es lo que ha hecho Egipto, Georgia, todos esos países que tienen buen impacto en eliminación, han llevado los programas, no lo han sustituido, lo han complementado, la actividad en la comunidad con la actividad en el hospital y en los consultorios. Pero como vos decís, es difícil, no es fácil, es distinto, es heterogéneo, no puede haber un plan. Quizás los objetivos puedan ser similares en cuanto a decir, bueno, quiero bajar la incidencia en un 90%, quiero aumentar el tamizaje en un 80%. Eso puede ser similar, pero la implementación va a ser totalmente distinta en cada país y dentro de un país en las distintas regiones. Eh, y tiene que haber voluntad política y tiene que esto estar en el pensamiento de los líderes de cada país, si no, esto no lleva a ningún lado, porque esto no es barato. Es costo efectivo hacer lo que hacemos, pero requiere una inversión en cuanto a diagnósticos y una inversión más grande en la terapéutica, dependiendo a qué precios estén pagando por los medicamentos. Pero sí, totalmente de acuerdo con tu planteo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención. Si no, yo pues, capaz que vamos por la duda de lo del embarazo, Sofía. Ustedes, en el contexto del embarazo y la lactancia, una pregunta quería hacer, y en este planteo de eliminación, ¿están difiriendo el tratamiento o iniciándolo en ese momento? Eh, Es una discusión que uno tiene con la paciente. La FDA no ha aprobado los medicamentos para uso de embarazo
y lactancia, pero ya tenemos más datos, como ustedes saben, hay ya datos de fase 1 y fase 2 y también datos anecdóticos de pacientes que han sido tratados, quedaron embarazadas en el medio y bueno, se completó el tratamiento y tenemos todos esos datos. Digamos, los medicamentos parecen ser seguros en la lactancia. El sofosbuvir, velpatasvir, parece ser que tiene menos concentración en la leche, o hay más datos, te diría, no te digo que con el Maviret, no sé cómo se llama ya, el de API, el Pibentasvir, de Clatasvir, hay menos datos que con Epclusa, que con sofosbuvir en concentración de leche. Entonces nosotros, lo que hacemos nosotros es hablamos con la mamá y le decimos, mire, el problema es que si el bebé llega a estar infectado, en el caso de la lactancia materna, si el bebé llega a estar infectado, a lo mejor va a recibir concentraciones subterapéuticas de un antiviral y hay un riesgo de que se pueda hacer resistente al virus del bebé. Pero lo que estamos haciendo es le chequeamos una RNA a los 2 meses de edad del bebé y si es negativo decimos el bebé no está infectado, entonces ese riesgo ya no existe y ahí le damos le ofrecemos el que es sofosbuvir, velpatasvir, que hay más datos en leche. Para la embarazada, un poquito lo mismo. Los datos son escasos, pero hasta ahora parecen ser favorables. Parece que el medicamento no trae ningún problema. Es más, la infección podría tener más problemas que el medicamento y es una decisión de la paciente. Y si ella acepta, se documenta muy bien porque acá con todos los juicios uno no quiere comerse un juicio porque cualquier cosa que le pase a ese bebé le van a echar la culpa al medicamento que le dijimos que no estaba aprobado por la FDA. Así que hay que poner muy en claro en las notas que la paciente aceptó y que estaba interesada en recibir tratamiento. Entonces, acá yo te diría que la mayoría no está tratando por miedos legales, pero en el caso, yo trabajo en la Universidad de Nuevo México, tengo un consultorio de hepatitis C con Carla Thornton y el resto del grupo que ustedes conocen, y ellas están tratando a las embarazadas y están tratando a las mamás que están lactando con esos parámetros que acabo de mencionar. Y yo también hago lo mismo, lo ofrezco y si ellos quieren lo documento y cruzo los dedos que no me claven en un juicio y para adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más acá en la sala o entre las personas que están conectadas quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Vale, no, yo quería, uno de los puntos que nosotros tenemos que trabajar más es diagnosticar más, ni que hablar como muchos, pero también no perder pacientes entre que le hacemos el anticuerpo y verificamos la replicación. Para mí es un punto clave y es donde más se pierden pacientes, porque el paciente se le hace la técnica de ELISA, se le da el positivo y hay que llamarlo, convocarlo, dependemos de que venga, dependemos que se haga el estudio, etcétera, y es uno de los puntos más importantes de pérdida, para mi gusto, de pacientes, más allá de que tenemos que diagnosticar más. Creo que hay un punto clave que Jorge mencionó, que es ese point of care, donde uno le hace las dos cosas a la vez. Entonces el paciente ya se va con un diagnóstico concreto y una necesidad de tratamiento y quizás con una vinculación. Ni que hablar, darle el tratamiento en el momento ya me parece maravilloso, pero realmente muy difícil de implementar. Ese era un punto que quería destacar porque creo que eso es una realidad que sí aplica a toda Latinoamérica, que es una dificultad que tenemos, Jorge, y que ojalá algún día lo podamos hacer. Y mi pregunta específica iba en el grupo particular del uso de inyectables, en el uso de drogas endovenosas y demás, la reinfección. Porque para mí ahí está la clave de darle las jeringas, ¿no? Evitar esta reinfección, porque si no lo testeamos una vez, pero me parece que es un grupo que requiere retesteo. Lo mismo cárceles, ¿no? Que la gente entra, sale y uno microelimina en un momento, pero eso sigue, es como muy dinámico. Sí, gracias por la pregunta, excelente. Nosotros lo que hemos aprendido es que los grupos, si bien son todos pacientes de alto riesgo, pero varía el riesgo, depende de dónde los encuentres. Por ejemplo, cuando tú encuentras el paciente en el centro donde hay distribución de jeringas, agujas, ese es un paciente que ya tiene un nivel o una conciencia de prevención porque sabe que si yo me inyecto con
estas agujas estériles y no las comparto, voy a evitar infectarme o voy a evitar transmitir algo. Entonces es un nivel de riesgo, es alto el riesgo, se están inyectando, pero están aceptando ir a conseguir agujas estériles. Distinto al paciente que está en la calle, que ni siquiera llega a esa instancia, que está inyectándose y compartiendo una jeringa con todo el mundo, o los que están en la cárcel, que el problema es aún más grande. Y un nivel menos riesgo es el paciente que ya empezó a recibir tratamiento con buprenorfina o metadona, porque ese ya tiene un nivel, a lo mejor se sigue inyectando menos que antes, pero se sigue inyectando, pero va a conseguir las jeringas estériles, no las está compartiendo, está intentando salir de su problema de drogas con el uso de metadona o buprenorfina. Y después tenés el paciente que ya terminó todo eso y ya se ha recuperado. Esos son distintos riesgos. Cuando nosotros empezamos en el centro de distribución de jeringas y agujas, usamos el punto de atención de anticuerpos, el OraQuick, no sé cómo se llama en Uruguay, pero es que es una gotita del dedo. Y usamos el de Cepheid, que es el Point of Care RNA, que tarda 1 hora. Aunque te parezca mentira, esa hora de espera hacía que se nos escaparan la mitad de los pacientes. Y entonces lo que hicimos es, le ofrecimos una tarjeta de un gift card de $10 para que se testearan y le decíamos, si llegas a ser positivo, te damos otro gift card perdón, si te querás a esperar el resultado, te damos otro gift card de $10. Y ahí conseguimos que más se quedaran a esperar el resultado. Y después, si eran positivos, otro incentivo para que empezaran tratamiento ese mismo día. Obviamente suena mucho dinero, pero es mucho más barato que después tratar una cirrosis, como ustedes lo saben, o tratar todas las complicaciones de la hepatitis C. Y obviamente teníamos un grant que podíamos obtener el dinero para usar esos incentivos. Pero internamente no es que lo demostramos nosotros, porque ya habían sido usados en otros lados, pero los incentivos a nosotros nos fueron muy valiosos. Y no tiene que ser plata. Mucha gente pedía ropa, mucha gente pedía comida, mucha gente. Entonces a veces uno se puede dar la vuelta con otros incentivos. Pero le hacíamos el anticuerpo y la RNA a todos, porque lo que vos preguntaste, no sabíamos cuántas infecciones agudas íbamos a ver que el anticuerpo no iba a detectar y queríamos medir un poquito eso. Después de testear a casi 800 pacientes, solo encontramos una infección aguda. Quiere decir que el RNA era positivo, pero el anticuerpo era negativo. Y eso reflejaba la efectividad del servicio de jeringas, porque esta gente, en teoría, está obteniendo jeringas para no transmitir la infección o no agarrarse otra infección. Entonces, eso estaba funcionando bien y la mayoría de las hepatitis C que diagnosticamos probablemente eran crónicas, digamos, eran pacientes que se habían infectado hace años y bueno, ahora estaban yendo a buscar jeringas y los encontramos ahí. Entonces, eso nos llevó a usar el tamizaje con el anticuerpo solo y si el anticuerpo era positivo lo reflejábamos directamente al Point of Care RNA. ¿Por qué? Porque era más barato así y era menos tiempo. El anticuerpo te da el resultado en 20 minutos. Entonces, si es negativo, listo. Si es positivo, ahí hacíamos el RNA para confirmar. Pero una cosa que empezamos a observar en base a publicaciones, tampoco ningún descubrimiento nuestro, pero lo habíamos leído 2 o 3 artículos, que si el anticuerpo, el point of care anticuerpo, si es positivo a los 5 minutos, si uno en vez de medirlo a los 20, lo mide a los 5, tiene una alta correlación con viremia. Y lo estamos comparando ahora con el point of care RNA. Y hasta ahora esto lo empezamos a hacer hace 1 o 2 meses. Y hasta ahora todos los que han sido positivos para RNA han tenido positivo el anticuerpo a los 5 minutos. O sea que esa es una herramienta que yo tendría tranquilidad absoluta de utilizar como un proxy de viremia. Obviamente al paciente, si acepta ser tratado, le vas a sacar sangre, vas a mandar al RNA, vas a confirmarlo, pero le puedes dar 1 semana de tratamiento o 2 semanas y decir, bueno, pendiente del RNA que ya va a venir porque tenemos un anticuerpo que fue positivo a los 5 minutos y eso se correlaciona con viremia. Eso les diría que es algo que yo utilizaría si tuviera que hacerlo y en el futuro porque no tenemos plata para el RNA, etc. El costo es un poquito más caro el RNA. Acá todo es relativo los costos, pero acá, por ejemplo, un anticuerpo, point of care anticuerpo son $18, un point of care RNA son $35, es el doble, y aparte necesitas el equipo, el instrumento que sale $25,000 acá en Estados Unidos. Ahora, es el mismo instrumento que sirve para hacer COVID, influenza, todos los virus respiratorios, o sea que no es un aparato que vas a invertir dinero y solo sirve para hepatitis C, sirve para otras cosas que eso también nos motivó a conseguirlo.
Pero lo que tú dices es clave. Los pacientes, el 40% de nuestros pacientes los perdemos por ese factor tiempo, que no podemos darle el diagnóstico y el tratamiento en el mismo momento. Y ahora estamos probando esa hipótesis de test and treat en el mismo día. Y desde que empezamos esto, ya tenemos casi 80 pacientes que han venido, le hemos diagnosticado ese día y empezamos tratamiento el mismo día. Obviamente tenés que tener el medicamento disponible. Ahora lo tenemos gracias a un grant, porque en Estados Unidos es un desastre en general el tema de los medicamentos. Valen $10,000 a $12,000, depende de cuál estés prescribiendo, y tenés que esperar por lo menos unos 2 días o 3 hasta que el seguro lo apruebe, y en esos 2 o 3 días perdés 40% de los pacientes, como tú bien mencionaste. Así que eso es clave, en mi opinión. Y cuando uno ve los ejemplos de Egipto, de Georgia, lo que hacían era eso. Iban a la comunidad, testeo rápido, tenían los medicamentos, se los daban dentro de las 24 horas, y con eso han logrado tratar un montón de pacientes. Y eso es difícil. Mira, yo he estado 10 años para conseguir eso. O sea, no es que se nos ocurrió hacerlo y al otro día lo tuvimos. Y hay que trabajar mucho con las autoridades, con los que toman las decisiones de comprar medicamentos, de comprar kits diagnósticos, y explicarles la importancia que tiene eso y que se van a estar ahorrando plata a largo plazo o a mediano plazo. El tema es que tengan la visión, y lamentablemente muchos de los administradores nuestros no tienen esa visión. Entonces ellos están viendo lo que van a gastar hoy y no lo que van a ahorrarse gastar en los próximos meses. Pero eso para mí es clave en un programa de eliminación cuando la transmisión es por drogas, o sea, por la inyección de drogas. Si la transmisión es porque el banco de sangre no ha sido bueno, porque hay un problema de control de infecciones, bueno, hay que enfocarse en eso, y eso va a cortar la incidencia drásticamente, y a la larga los pacientes los vas a tratar. El tema es que no lo vas a tratar. La importancia de tratar rápido a un paciente que se inyecta drogas es porque corta la transmisión. Entonces, si yo tengo un paciente que se está inyectando drogas y lo trato ahora, la viremia va a 0, ese paciente no transmite infección. En la cárcel es otro tema. En la cárcel es mucho peor, porque en la cárcel se consiguen drogas, y eso lo sabemos, aunque los administradores de las cárceles lo niegan. Yo cuando estoy con los pacientes, le pregunto, ¿estás usando drogas? Por supuesto. O sea, acá lo más fácil de conseguir es la droga. Lo más difícil, ¿sabes qué es? Conseguir una aguja. Entonces, las agujas sí se comparten en la cárcel dramáticamente. Bueno, eso recién hemos empezado hace 3 semanas en la cárcel. Tardamos 1 año y medio en conseguir todas las aprobaciones porque fue un lío, y si querés en otro momento te cuento todos los dramas, pero el drama mío va a ser distinto al drama tuyo porque van a ser problemas distintos localmente. Y una cárcel, si lograste entrar en una cárcel, lograste entrar en esa cárcel. La próxima cárcel va a ser otro dilema de problemas distintos. Pero tardamos 1 año y medio teniendo los fondos para entrar en la cárcel. Hace 3 semanas que estamos. 30% es muy curioso. Los nativos, 15% son positivos para hepatitis C. Los no nativos, los no indígenas, 30%. Porque nosotros hemos hecho mucho trabajo con los nativos en los últimos 10 años y hemos logrado bajar un poco la prevalencia de hepatitis C y la incidencia. Pero los no nativos no han tenido ningún recurso. Entonces, acá en Estados Unidos en este momento es un desastre el tema de hepatitis C en general, en cuanto a eliminación. Y hay un programa en el Congreso, un presupuesto en el Congreso de $12 billones que si se aprueba va a ser para un plan nacional y poder dar medicamentos y test, todo lo que te acabo de mencionar para todo el mundo. Pero bueno, eso, viste, está en manos de los políticos, o sea que está en manos peligrosas. Así que no sabemos qué va a pasar. Muchas gracias, Jorge. Vamos a quedarnos unos minutos más. Siempre hacemos hincapié en lo puntuales que somos, pero hoy está tan interesante y ya que estamos de cumpleaños nos vamos a quedar un poquito más. No sé, Carolina o alguno de los chicos tienen alguna cosa para comentar o preguntar. Sí, hay una pregunta en el chat que dice, buenos días, ¿y las parejas de los infectados los incluyen en el tamizaje? Le voy pasando el micrófono a Carolina también para... Perdón, me olvidé de contestar una pregunta que nosotros los que están en estos programas de inyección los testeamos cada 3 meses. Para contestar tu pregunta, no es una sola vez y listo. Cada 3 meses, mientras se estén inyectando drogas, cada 3 meses. Y para ser prácticos, le hacemos la pregunta: desde la última vez que te testeamos, ¿has inyectado drogas? Si dicen que sí, le preguntamos: ¿has compartido jeringas o parafernalia? Si dicen que sí, ahí los testeamos de vuelta.
Si dicen que no, estoy usando la de ahí, no he compartido con nadie, ahí esperamos porque en realidad no ha habido riesgo de transmisión. O si han tenido un nuevo tatuaje, pues están llenos de tatuajes y por ahí no se lo hacen en lugares profesionales, se lo hace el tío, el amigo, y entonces ahí los volvemos a testear si se han tatuado de vuelta. Perdón, la última pregunta, ¿me la puedes repetir? No, Pero Jorge, la ¿qué pareja, tal? si testeas a la pareja. Acá hay una pregunta Ah, del sí. público que dice si las parejas de los infectados los incluyen también en el tamizaje. Sí, la recomendación es que tenemos todos los que vivan con esa persona, independientemente si es la pareja, el hijo, el tío, la abuela, a todos los testeamos. Le ofrecemos testearlos. Y si estamos en el lugar, los testeamos a todos. Y si no estamos en el lugar donde ellos viven, los invitamos a que vengan. Pero el hecho de los incentivos ha hecho que se nos llena de pacientes viniendo por los incentivos. Es una cosa muy curiosa la de los incentivos, porque $10 no es mucha plata. Con lo sumo te consigues una hamburguesa y una coca acá. Y vos ofreces eso y parece que te estuviera ofreciendo el Mercedes-Benz. Y vienen todo el mundo a testear. Si por ahí tenemos que frenar un poco porque vienen a testearse a la semana de nuevo, ¿viste? Por el incentivo. Y como es anónimo, a menos que uno los reconozca, no puede negarles el retesteo. Pero sí, testeamos a todos los convivientes y a las parejas sexuales de las personas que se inyectan y a las parejas que se inyectan. Y a los con los que ellos están inyectando les ofrecemos testearse. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuela Rosena. Felicitaciones por el programa. Quería hacerle una pregunta desde la perspectiva de un centro de tercer nivel de atención. Con los pacientes que resultan positivos, ¿se les hace algún nexo con centros de atención de primer nivel o segundo nivel para ver si tienen hepatopatía asociada a la infección? Sé que escapa el espectro del programa, pero para saber si se hace algún contacto. Bueno, no, muy interesante y muy oportuna la pregunta. La reservación Cherokee está en el medio de la nada, es rural, en el noreste de Oklahoma. Son ríos, montañitas y ciervos y nada más, es muy rural. Entonces no hay hepatólogos. Estás hablando con el hepatólogo acá, estás mirando al hepatólogo en este momento que soy yo, que no soy hepatólogo, pero hacemos lo mejor que podemos. Referimos a la primer ciudad donde hay un hepatólogo queda a 120 kilómetros, 130 kilómetros. Entonces, lo que hacemos, nosotros sí le hacemos la evaluación de la fibrosis hepática, si hay otro factor hepatotóxico, digamos, los escrineamos para hepatitis B, los escrineamos para, bueno, uso de alcohol, dependiendo si después del tratamiento de hepatitis C respondieron al tratamiento, digamos, si tienen enzimas normales o no, hacemos tamizaje para eh, hígado graso. Algunas cosas las intentamos tratar nosotros porque no hay muchas oportunidades locales y la otra, las que están un poquito más alejadas de nuestro conocimiento, sí intentamos que lleguen al hepatólogo, pero la realidad es que solo el 30% de los pacientes que referimos a un hepatólogo llegan al hepatólogo, pese a que les damos facilidad para el transporte, pese a que les conseguimos el turno, pese a que le pagamos el turno. No es una cuestión económica, porque la tribu les paga toda esa atención médica. Pero somos muy conscientes en evaluar la fibrosis hepática que tiene el paciente y otros factores que pueden estar afectando el hígado. Aquellos que podemos manejar lo hacemos y los que no podemos los derivamos. Y también en muchos casos los presentamos en eco. Hay ecos de patología, entonces yo no me uno rutinariamente, pero cuando tenemos un paciente complejo que no podemos hacerlo llegar a un hepatólogo, nos unimos al eco, lo presentamos a un eco de la Universidad de Washington y ellos nos dan con los consejos desde el punto de vista patológico de cómo manejar al paciente. Bueno, muy bien, excelente. No sé si Carolina iba a hacer un comentario. Simplemente, Jorge, agradecerte y felicitar por la presentación y también obviamente por el programa. Un solo comentario que entiendo que económicamente las cifras deben ser diferentes en todos lados del mundo, pero llamativo el costo todavía, ¿no?, de los test. Acá justo comentábamos que comparado con, por ejemplo, con un FECA test que cuesta un estudio de sangre oculta en materia fecal entre $5 y $10, parece que todavía los costos de ese tamizaje en cuanto a test para nosotros es bastante más costoso. Solamente ese comentario que cuánto influye también eso en los programas de detección. Pero muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por el programa.
Muchas gracias a ustedes por la atención y las preguntas. Bueno, Mariana, ¿vas a decir algo? Adelante. No, te iba a dar la palabra para cerrar, porque la verdad Bueno, digo, podríamos seguir hablando perfecto. muchísimo. A mí es un tema que me recontra entusiasma. Podríamos seguir hablando. No, estamos tratando de trabajar en cárceles para el testeo universal y empezar tratamiento. Estamos tratando de trabajar en un plan de eliminación de transmisibles, que obviamente que incluye hepatitis C, y me da muchas ganas de muchos de los aspectos que realmente compartió Jorge hoy, realmente que creo que además dejan algunas ideas incluso para avanzar en esos planes, pero también entiendo que es momento de cerrar y agradecer, así que te quería dejar la palabra nomás. Estoy completamente de acuerdo, Mariana. Fue realmente una conferencia extraordinaria. Te agradecemos muchísimo, Jorge, también Nelia, por los comentarios, a la profesora Olano, a Carolina, por otra vez colaborar con ECO y, bueno, y hacer esta reunión allí con toda esta gente joven que para nosotros es tan importante. Yo creo que esta discusión de hoy nos abre las puertas para un tema que deberíamos empezar a afrontar en estas clínicas ECO de 2 lunes por mes, que es el tema de por qué estas enfermedades, mucho más allá de la hepatitis C, por ejemplo, yo que he trabajado mucho en Helicobacter pylori, metería Helicobacter, acá hemos trabajado en COVID prolongado, en HIV. ¿Por qué estas enfermedades las sabemos tratar y no las podemos erradicar o no las podemos controlar? Y creo que podríamos volver a invitar a Jorge, podríamos invitar a expertos en salud pública, porque creo que este es el verdadero problema. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud históricamente fracasa en sus objetivos desde Alma Ata para acá, que son los que yo vengo siguiendo, por ejemplo, que el fin de la década del 70 hasta ahora, salud para todos en el año 2000, etcétera, etcétera? ¿Por qué sigue fracasando? Yo creo que deberíamos empezar a pensar en eso y desafío a mis amigas y compañeras de coordinación, infectólogas, empezar a pensar en esto y a Jorge ya te pedimos desde ya que digas luego nos digas privadamente qué opinás de poder hacer algo así en el marco de ECO. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos acompañan online, que siempre están presentes y siempre están estimulándonos. Bueno, y hasta pronto, ahora que tú decís, Mariana, allí, la próxima actividad. Sí, claro. En agosto nos volvemos a encontrar el 17 de agosto con la próxima actividad y tenemos una más planificada este mes, que son 3, porque así que nos vamos a ver el 17 de agosto y el 31 de agosto nuevamente. Muchas gracias y gracias a todos. La verdad, un placer. Hasta luego. Y no descartamos volver a molestar entonces a Jorge. Hasta luego. Encantado. Encantado. Gracias, Jorge. Gracias a todos, cariños. Buena semana. Gracias, hasta luego.